Vamos a leer, ¿sí? Del verso 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Jesús resucita al hijo de una viuda. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y la historia cuenta, ¿no? Yo cuando preparaba el mensaje decía: ¿por qué el Señor se va a ocupar de una viuda? Y dejar plasmada en la historia y en la Biblia, ¿no? La historia de esta mujer que iba a enterrar a su hijo. Pero no era una mujer cualquiera, porque si nosotros nos detenemos en la historia y en la Biblia, ¿no? Vemos cuando Eliseo bendice a la viuda, ¿no? Pero tenía 2 hijos. ¿Y cómo la bendijo? Multiplicando el aceite y la harina donde nunca escasearía. Entonces, esa mujer tenía 2 hijos. Había otra mujer que había perdido a su único hijo y el Señor también le devuelve la vida. Tenemos a Noemí, que se le murieron su esposo y sus 2 hijos. ¿Y qué decía Noemí? Desamparada estoy, tengo que ir y volver a mi pueblo, y si alguien me quisiera ayudar, lo haría, y si no, tendría que morir de hambre. ¿No lo vemos hoy, hermanos, en la vida real? ¿Cuántas viudas solitas? No hablo viudas con hijos, hablo viudas solas, porque la palabra habla bien claro, ¿no? Que la viuda con hijos, sus hijos tienen que hacerse cargo de la viuda, de su mamá. Pero en este caso nos encontramos con una mujer con un solo hijo y que lo había perdido. También perdió, porque era viuda, perdió a su marido. Amén. Y dice, Jesús iba de camino a Naín con una multitud donde iban festejando, ¿no? Lo que hizo el Señor en el pueblo anterior, sanando al siervo del centurión. Lo habrán leído seguramente alguna vez. Y el centurión que le dijo: Señor, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi hijo y mi siervo va a sanar. El Señor ni llegó y el centurión ni siquiera se acercó al Señor. ¡Wow! ¡Qué fe! Porque él dijo: no soy digno, Señor, ni siquiera de estar delante tuyo, pero dile a mis siervos, él traerá la palabra y mi otro siervo va a sanar. Y así fue. El Señor lo sanó y esta gente venía eufórica. Señor, qué bárbaro, qué cosa, ¿no? El centurión ni se presentó, pero vos viste a su siervo ahí donde estaba y lo sanaste, y venían hablando y festejando. Pero, ¿será que el Señor llegó de casualidad? El Señor venía y toda otra multitud iba saliendo de la ciudad para enterrar un muerto. Donde Jesús entraba trayendo vida, del pueblo salían llevando muerte.
Pero el Señor nunca llega tarde, hermanos. Y dice, esa mujer no era cualquier mujer, como les decía antes. Era una mujer viuda y ahora sin hijo. ¿Saben con qué esperanza iba esta mujer? Diciendo, voy a enterrar a mi hijo y cuando vuelva a mi casa voy a volver sin nada, sin nadie que me espere y esperando morir, sin nadie la redimía. Quizás era una mujer joven que podía tener la posibilidad de casarse y tener otro hijo, pero no lo sabemos porque la historia no lo dice. Pero si este hijo podía ser sostén, él ya tendría una edad para ayudarla a hacer algo. Y dice, ella iba a volver sola. Se juntaron estas dos multitudes, la vida y la muerte. Jesús trayendo vida, ellos saliendo con la gente, sin esperanza, muertos llevando a otro muerto. Porque esa gente todavía no conocía a Jesús. Iban sin esperanza, llorando, y muchos iban, ¿no? Como a veces van a mirar, uy, ¿quién murió en el pueblo, no? Y a vos vienen y te dicen, lo lamento, pero nunca van a sentir su dolor. ¿Cuánto te dijeron te acompaño en el sentimiento? No lo podemos acompañar, porque no lo vivimos nosotros. Y esta mujer recibía abrazos y quizás un montón de cosas, palabras. Pero ¿qué iba a hacer con las palabras? Y dice, llevándonos desolación, desesperanza, sin un presente, sin un futuro, sin sueños, sin proyectos. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo viniste hoy? ¿Qué muerto estás trayendo hoy? Ya no tengo fuerza, Señor. La verdad que ya todo lo que empiezo, todo me va mal. Señor, ya ni siquiera tengo ganas de venir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer si no venimos a buscar al Señor? Quedamos solos, desamparados. Por más que estemos solos, hermano, afuera, con muchos problemas, sabemos que tenemos a quien recurrir. Señor, socórreme, por favor. Me siento solo, me siento sola, me siento desamparada, desamparado, sin fuerzas. Pero dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿nunca sentiste que el Señor te vio? Creo que el día que te convertiste sentiste que el Señor te miró, porque algo en tu interior cambió. Aunque con el tiempo nos vamos endureciendo, nos vamos enojando, nos vamos con nuestra mente, con tantos pensamientos, pero el Señor nunca más nos dejó de mirar. Si sentimos que estamos solos, es porque nosotros nos vamos desviando de Él. Y es palabra sencilla, hermanos. No nos alejamos de un día al otro, nos alejamos de a poquito. Y cuando nos damos cuenta, estamos solos. Y el Señor sigue esperando.
¿cuándo vas a venir a pedirme socorro? ¿Por qué lo espera? En el verso 13 dice, Jesús se acercó y cuando vio a la viuda se compadeció de ella. Así el Señor, hermanos, cuando nos ve a nosotros que vamos descarriados y volvemos, dice, María, ¿qué estás haciendo? Volvé al camino, te estás desviando, te estás muriendo, te estás secando. ¿No se sintió, hermano, muchas veces así? Yo soy ser humano y me siento muchas veces así. Señor, ¿qué está pasando? Las preocupaciones por ahí invaden. La carga. Usted tiene su carga. Yo tengo un montón. Y nos vamos apocando. Pero el Señor siempre está ahí. Dice, se compadeció de ella en el momento más difícil de esta mujer. Jesús llegó y la miró. Entre la multitud. No habla de que miró a otro, la miró a ella, que estaba solita. Hoy estás solo. El Señor te está mirando. No estás solo. Simplemente no te estás dando cuenta que el Señor te está mirando. Y dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. Wow, ¿no? Como uno en ese dolor decir, no llores. El Señor está con vos. Y nosotros por ahí decimos, llorá, sacate todo lo que tenés adentro para liberarte, ¿no? Y el Señor le dijo, no llores, porque Él sabía que había vida. Él lo sabía, porque Él no llega tarde. Cuando Él llegó 4 días después de Lázaro, aunque sus hermanas le dijeron, Señor, ya es tarde. Y el Señor simplemente le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Dice, Él le renovó las fuerzas, le dio sueños nuevamente. Cuando le dice en el 14, y acercándose Jesús, tocó el féretro. Si nosotros nos ponemos a pensar, el judío no tocaba al muerto, porque cuando el judío tocaba, porque antes no era en cajón, ¿no? Sino simplemente lo envolvían y lo llevaban así, ¿no? A la intemperie, vamos a decir. Y dice que el Señor lo tocó el féretro, tocó la camilla o lo que sea que llevaba, ¿no? Cualquiera hubiese dicho, inmundo es, ¿no? 7 días tenés que ir para limpiarte y renovarte. Nadie dijo nada, aparentemente no había ni un fariseo ahí para que lo ataque, ¿no? Dice, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Se habrán detenido porque tocó el féretro, porque judío, ¿no? Tocó un muerto. No sé si se habrán detenido por eso o no, pero dice, le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Cuando él le dice estas palabras, él rompió algunas reglas ahí, el Señor, ¿no?
Pero esta mujer, ¿qué se iba a poner a pensar? ¿Por qué tocó el féretro? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Ella escuchó la voz del Señor que le dijo, levántate. Él la vio, él se compadeció y él se acercó. Hermanos, el Señor nos sigue viendo, se sigue compadeciendo y se sigue acercando. Él no está lejos. Nosotros muchas veces nos alejamos de Él. Y dice, Él dio vida a este joven, así como nosotros, hermanos, sabemos que hoy vivimos, vamos a morir, pero también vamos a resucitar. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos tiene que sostener vivos en este tiempo, en buscarle al Señor de todo nuestro corazón. En Primera de Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Él quitará la tristeza, la angustia, la preocupación y pondrá pasión en nuestro corazón. Que en esta noche nosotros podamos preguntarnos, ¿cómo fue cuando Jesús llegó a nuestras vidas? ¿Cómo estábamos? Quizás hoy económicamente estemos igual o mejor. Yo creo que con Cristo siempre estamos mejor. Pero tenemos quien nos levanta cada día. Aquel que nos dio vida, aquel que nos anima, aquel que dice, levántate. Yo te doy las fuerzas para que sigas adelante. Pero esta viuda no tenía esperanza. Hermano, yo creo que acá, no sé si hay viudas sin hijos, no lo sé. Creería que no, pero a ella no le quedaba nada, nadie, sino volver a su hogar y decir, bueno, acá estoy, quizás me dejaré morir. Pero hermano, el Señor no nos deja solos. El Señor nunca nos deja solos, siempre habrá una puerta abierta, una salida, un rayo de luz. Siempre. Entonces que en esta noche podamos pensar, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy apagado? ¿Por qué estoy entristecido? Porque si estoy vivo, solamente tengo que ver y sentir que tú me sigues mirando, me sigues abrazando y me vas a seguir guiando hasta que tú me vengas a buscar. Esto es, hermano, lo que quería compartir. Que podamos decir, no estoy solo como esta viuda. Aunque han perdido, pero no han quedado solos. Y Él no nos va a dejar solos, porque siempre nos va a levantar. Amén. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que valoremos todo lo que el Señor nos da cada día.